Si quieres ser igual de bueno que Cristiano Ronaldo, tendrás que entrenar como Cristiano Ronaldo. Si quieres golpear igual de bien que golpea Ilia Topuria, más te vale entrenar también como él hace. Por lo que si quieres ser millonario, también deberías fijarte en lo que hacen estos. Y por eso mismo estás en este vídeo. He dado con un informe muy detallado que explica concretamente lo que hacen los millonarios con su dinero, con el fin de mantener o aumentar el capital que tienen. Para construir este estudio, el analista Daniel Taylor ha estado durante años preguntando a 500 millonarios y 1000 millonarios de los Estados Unidos y lo ha recopilado todo en este estudio que te voy a presentar. Así que empezamos. De media, el 2% del capital que tienen los ricos está invertido en criptomonedas. Personalmente, lo que creo es que esta inversión es una búsqueda de una inversión asimétrica, esa inversión que con poco dinero te puede dar muchísimos beneficios. Si quieres saber más sobre inversiones asimétricas, quédate hasta el final del vídeo porque lo voy a volver a mencionar. 2% en criptomonedas y el 3%, por lo que formaría el total de su primer 5% invertido, iría directamente para el oro. Materia prima que teóricamente actúa como valor refugio, aunque en los últimos 3 años no haya sido así. Es una inversión muy tradicional, sobre todo hecha por el pueblo, no tanto por la gente millonaria. ¿Cuántas veces habréis escuchado a familiares vuestros o entorno cercano a vosotros de que hay que comprar oro porque el oro no pierde valor? Y es que es por eso que es un valor refugio, pero realmente no es que el oro no pierda valor, sino que cuando hay inflación, el oro suele subir más de precio a mayor velocidad que lo que sube esta inflación. Y como habéis visto, de media destinan el 3% de su dinero a esta materia prima, mientras que sin embargo es una de las inversiones más tradicionales seguidas por el pueblo. Así que bueno, viendo que los ricos destinan un 3%, quizá no sea tan importante. Y después de este 2% en criptomonedas y 3% en oro, quiero que sepas que destinan el 5% de sus inversiones a lo que denominan inversiones en pasiones. En todo esto se puede englobar coches, relojes, vinos, obras de arte y un largo etcétera. Aunque atentos a este dato, porque es que según los informes, el 59% de estas inversiones realizadas en pasiones suelen ir sobre todo destinadas a obra de arte. Obras de arte seguido en la inversión en vehículos clásicos, no modernos, sino vehículos clásicos. Y por último, una de las inversiones en pasiones más recurrentes es invertir en bolsos de lujo. Esto de verdad que no me lo esperaba. Y atentos porque llegamos ya a lo que viene siendo más interesante. El 9% de su dinero lo suelen destinar en búsqueda de unicornios, en inversión en startups. Esto es lo mismo que con las criptomonedas, es en búsqueda de una inversión asimétrica. Ya lo expliqué en un pasado vídeo el tema de las inversiones asimétricas. No es lo mismo invertir 1000 euros en una empresa grandísima, muy establecida, como por ejemplo puede ser un Amazon, invertir estos mismos 1000 euros en una compañía muy pequeña y que pueda llegar a ser un Amazon. Si inviertes ahora 1000 euros en Amazon, probablemente no te hagas millonario, pero si hubieses invertido 1000 euros en Amazon cuando era una startup, ahora mismo no estarías viendo mi vídeo. Pero aunque te hagas millonario, espero que sigas viendo mis vídeos, ¿vale? Así que deja tu like, suscríbete y comenta. Y de una inversión súper arriesgada como invertir en startups, nos vamos a una inversión mucho más tranquila, mucho más conservadora. Y es que de media destinan el 17% de su dinero a la inversión en bonos de compañías o en bonos del Estado. Invertir en bonos es invertir en deuda, y la deuda puede ser emitida por una entidad pública o por una entidad privada. Esta deuda puede tener una fecha de vencimiento de a 1 año, 2 años, 3, 5, 30 años o incluso bonos a 100 años. El gobierno o la compañía en cuestión emite bonos para que tú se los adquieras y a cambio recibes unos intereses anuales que se llama cupón anual. Si por ejemplo el bono que estás adquiriendo tiene una fecha de vencimiento de a 1 año, pues en cuanto el año se cumpla te devuelven tu dinero invertido más unos intereses que has generado. Pero si por ejemplo este bono que has adquirido, sea del Estado o sea un bono privado, es por ejemplo a 5 años vista, todos los años vas a ir recibiendo unos intereses que te ha ido generando y a fecha de vencimiento recibirás el dinero que has invertido en este bono. E invertir en bonos, sea en bonos del Estado o en bonos corporativos, son las inversiones más seguras, ya que tú sabes concretamente cuánto dinero vas a recibir. Por lo tanto, es renta fija, y la renta fija siempre da un menor ingreso.
pero da. Y es por eso que en este caso los millonarios y milmillonarios deciden asegurarse al menos un pequeño ingreso todos los años con el 17% de su dinero invertido en bonos. Aunque si me permitís daros una pequeña opinión, personalmente yo no creo que siendo jóvenes debamos invertir en bonos. Creo que es una opción interesante, obviamente si empiezan a emitir bonos con una alta tasa de retorno en poco tiempo, ahí es interesante, pero siendo jóvenes meternos en bonos de a 10 años a un tipo de interés del 4-5% no tiene ningún sentido. Si eres una persona adulta con ya más o menos la vida y tu economía establecida y tienes un dinero guardado que no usas para absolutamente nada y que está ahí cogiendo polvo, sí que es verdad que lo mejor que podrías hacer sería adquirir ciertos bonos con diferentes fechas de vencimiento cada uno e ir recibiendo poco a poco intereses hasta que termines recibiendo de nuevo tu bono devuelto. Y aquí ya viene el grosso. El 34% del patrimonio que tienen los millonarios lo invierten o en inmuebles o en REITs. Y lo curioso de estas inversiones inmobiliarias que realizan es que es exactamente todo lo contrario a lo que hace el pueblo. Porque el pueblo, cuando piensa en invertir en inmuebles, ¿qué hace? Compra viviendas y las alquila. Mientras que los millonarios, atentos a esto, el 43% de las inversiones inmobiliarias que realizan, 43%, es en oficinas, no en viviendas, no en casas, no en un piso en el centro de Madrid, sino en oficinas. Porque es ahí donde está el dinero. Coges una oficina y se la alquilas a una empresa. Y es que hay enormes ventajas, porque estás adquiriendo un inmueble en donde nadie va a vivir. Porque además esa empresa que te alquile la oficina que tú les has dado, también tendrán su equipo de limpiadores. Por lo tanto, tu oficina es que prácticamente va a estar impoluta. Y el 57% restante de esta inversión inmobiliaria sí que está destinada o a REITs, que son las llamadas SOCIMIs aquí en España, o directamente a viviendas. Los REITs, para quien no sepa lo que es como un fondo de inversión, por así decirlo, muy simplificado, que es como por ejemplo esto, ¿vale? Imagínate que esto es un saco y aquí dentro tienes todo: oficinas, viviendas, campos de cultivo, hoteles, estadios, un montón de inmuebles. Pues invertir en un REIT sería coger tu dinero e invertirlo en todo. Coges, por ejemplo, 1.000 euros y lo inviertes aquí, y esos 1.000 euros se dividirán entre todo aquello de lo que está compuesto el REIT. Y así es como Bill Gates ha conseguido el título de ser el mayor terrateniente de los Estados Unidos, que posee la mayoría de suelo de Estados Unidos. Y esto ha sido a través de la inversión en REITs. Y por último, el 26% de su capital lo tienen destinado a inversión en acciones, en bolsa, etcétera, etcétera. Aunque sí que es cierto que los millonarios y milmillonarios no suelen escoger acciones individuales, sino que lo que hacen es invertir directamente en un ETF. En el ETF, por ejemplo, del SP500 o en el ETF que ellos quieran, pero suelen abogar más por una gestión pasiva de su dinero. No estar ellos estilo Warren Buffett analizando compañías y moviendo su dinero de una acción a otra, prefieren dárselo a algunos profesionales y que estos lo hagan por ellos. Y ahora te toca a ti. ¿Cómo tienes tú repartido el dinero? Si veo que este vídeo tiene muchísimo apoyo, os prometo que voy a hacer un vídeo de cómo tengo repartido yo mi dinero por porcentajes, para que lo veáis bien. Así que sinceramente, de corazón, espero que este vídeo os haya sido de utilidad, que este estudio haya sido de utilidad también. Lo tenéis en la descripción, o si no, pedírmelo en los comentarios y yo os lo paso. Y por aquí me voy despidiendo, y espero que cuando seáis millonarios no os olvidéis de mí y sigáis viendo mis vídeos. Nos vemos.